Estamos con doña María Eugenia Vargas Solera, ella tiene 95 años, fue la primera mujer jueza de la República. Estamos hablando primero de su niñez. Ella nació en el año 22 del siglo pasado en Barrio México. Sí. Creció en Barrio México, hay un barrio en Montes de Oca que se llama Vargas Araya, en honor a su padre, el doctor Alejandro Vargas Araya. Sí. Quien a los 28 años, cuando ella nace, es presidente municipal de San José. Usted creció en Barrio México. Sí. ¿Qué pasó después de la primaria? ¿Qué hizo usted? ¿Dónde estudió? Después de la primaria fui al Colegio de Señoritas. Al Colegio de Señoritas, recuerdo la primera vez que fui, mi papá me lleva, porque había que atravesar todo San José, ¿verdad? Y fue una época muy interesante para mí, una época muy interesante que como que me abrió un poco lo que luego llego a ser como juez de menores, ¿verdad? Porque para ir al Colegio de Señoritas, si me iba por calle 12, ahí estaban las casas de citas y estaba la bebé, muy frondosa, con el pecho así muy salido y con una... ¿La bebé era una celestina? Sí, con una flor de lis. Sí. Ese era un camino. Si me iba por el mercado, era conocer jale, o campo, todos los vendiendo cosas o jalando. Entre ellos muchos niños, ¿verdad? Hay muchos niños también, ¿verdad? Y si me iba por el este, pues me encontraba buena mañana en la casa de un magnífico abogado, pero ya retirado, que los martes tenía una fila enorme de personas, ¿verdad? Y eran personas que iban a pedirle limosna a él, y él sacaba una bolsita así con menudo y le daba a cada uno. Eran enfrente de él. Era un San José muy pobre, ¿verdad? Era un San José bastante pobre. Con muchos niños trabajadores porque no había oportunidades. Muchos niños trabajadores, que eso llegó hasta altas épocas, ¿verdad? Porque cuando yo llego a ser juez, yo promoví muchísimo el INA. Era que necesitaban estos muchachos no ser limpiabotas ni ser pregoneros, sino que tenían necesidad de aprender un trabajo, pero que no le pidieran sexto grado, porque no todos tenían sexto grado, ¿verdad? Que pudieran ir completar la escuela, pero aprender un oficio, ¿verdad? Eso fue una parte que yo insistí montones, ¿verdad? Porque era la forma en que el muchacho, en lugar de robar, trabajaba, ¿verdad? Usted estudia en en el Colegio de Señoritas, en una época en la que el Liceo de Costa Rica y el Colegio de Señoritas eran grandes símbolos, junto al Colegio Seminario. Claro. ¿A quiénes recuerda de su época de colegio? Ya sea de su colegio o de los otros colegios, porque se encontraban los estudiantes las estudiantes ahí en el paseo de los estudiantes. Sí. Bueno, por cierto, yo ahora estoy escribiendo un artículo sobre el Liceo de Costa Rica. Sí. Lo estoy escribiendo porque creo que cumple ahora 130 años, se puede imaginar. Es un benemérito, como el paseo de los estudiantes, que no puede hablarse de chinos ahí. No se puede hablar. El paseo de los estudiantes. El paseo de los estudiantes que termina en la Soledad. Eso es histórico. ¿Por qué es histórico? Porque el Liceo de Costa Rica se construye en el final de San José. Inmediatamente después estaban los cafetales, que algunos cafetales se metían en lo que era la ciudad y llegaban hasta las rejas de la catedral, ¿verdad? De manera que yo creo que era muy importante. Bueno, Daniel Duber estaba ahí, Jorge Rossi estaba ahí, por ejemplo. En el liceo. Estaban en el liceo, ¿verdad? Daniel Duber, de su época, Jorge Rossi. Jorge Rossi, sí, más o menos. Creo que don Alberto Cañas es de esa época también. También ¿no lo Alberto recuerda? Cañas, claro que yo recuerdo también, yo recuerdo a ellos, a Alberto Cañas y a Alberto Cañas sobre todo en la escuela de Derecho ya. Entonces, ¿Usted, quiénes la marcaron en ese tiempo de colegio? ¿Quiénes fueron profesoras o profesores suyos o compañeras que recuerde? Bueno, todos los profesores eran magníficos, todos. Don Samuel Sáenz, si había que
darnos mejor lecciones a las 6 de la mañana en el colegio, a darnos lecciones extra. Después estaba la profesora de astronomía a las 7 de la noche en el colegio. ¿Quién era ella? Ahorita voy a acordarme. Sí. Carlos Monge. Carlos Monge era profesor de historia. Sí, a las 7 de la noche en la casa de Dora Yamuni, mi compañera. Así es que se puede imaginar los profesores que teníamos nosotros. Sí. Después, por ejemplo, la niña Emilia Caballero, que yo la recuerdo con mucho cariño porque ¿quién no nos enseñó a tejer, a bordar, a hacer lámparas? A una serie de cosas que luego en la vida mía profesional me sirvió muchísimo, ¿verdad? Sí. Porque del trabajo tan duro que tenía o tan fuerte, ¿verdad? De ser juez, poder tejer o poder hacer otras cosas, para mí era un equilibrio enorme, ¿verdad? Sí. Usted termina el colegio e inicia en la escuela de Derecho. En el 39 termino el colegio. Y en el 40. Yo le voy a decir algunos nombres que me imagino que son de esa época. Alberto Cañas, Alberto Martén. Alberto Martén, profesor mío. Profesor suyo de economía. Magnífico profesor, magnífico profesor. ¿Quiénes fueron profesores suyos en la escuela de Derecho? Bueno, estaba, Fernando Baudrit, era el director de la escuela, ¿verdad? Y era el profesor estrella, ¿verdad? Que si faltaba un profesor, él decía, bueno, ¿por dónde van en Derecho de Trabajo? ¿O por dónde van en Derecho Civil? Él era civilista, procedimiento civil, pero tenía esa... Él daba la clase que faltara. La clase que faltara, ¿verdad? Estaba también... Fernando Baudrit, Alberto Martén. Es la época también de Carlos José Gutiérrez, fue compañero suyo. En la época de José Gutiérrez, sí, pero José Gutiérrez, yo iba adelante que él también. Sí. ¿Quiénes fueron compañeros suyos propiamente? Bueno, Eloy Morúa, por ejemplo, fue compañero mío. Después Jorge Benavides de Heredia. Después también había Violeta Madrigal, las mujeres eran Violeta Madrigal. Estaba también María Eugenia Rodó, pero María Eugenia Rodó se va para Estados Unidos y se casa y no termina. Estaban varios Benavides también de Heredia, más que todo. Habían los Hernández Piedra de Cartago, Enrique y la hermana eran también compañeros míos de allá. Hernández Piedra, que uno de ellos fue ministro de Hacienda. Sí, exactamente, sí. Tío de Rodolfo Hernández. Sí, exactamente, doctor. Sí, pero sí, exactamente, sí. Sí. Y bueno, usted termina Derecho y empieza a trabajar o se casa antes. No, yo empiezo a trabajar, pero... ¿Cuál fue su primer trabajo como abogada? Como abogada fue un trabajo en un asunto de alquileres, en una denuncia por alquileres. Y estaba el otro contrincante defendiendo el caso, defendiendo uno y yo acusando. Era un ex magistrado. Pero se compró al escribiente, cambió la prueba. Bueno, hizo tal cantidad de cosas que yo me asusté. Un ex magistrado que hubiera hecho eso, ¿verdad? Ahí yo me asusté. Luego tuve otro caso también con otro abogado que no era de la época mía porque no estudiamos juntos. Porque la escuela de Derecho era un cuadrado. Y aquí las clases, de manera que en los recreos todos salíamos y todos nos conocíamos. Pero este abogado había salido antes, ¿verdad? Y tuve también otro juicio con él. Y a mí siempre me trataron muy bien, a nosotros nos trataron exquisitamente bien los muchachos, ¿verdad? Pero ese otro abogado en ese juicio fue tan duro, fue tan fuerte, ¿verdad? Fue también el abogado típico ese que hace todo lo posible hasta cambiar circunstancias para ganar un juicio, ¿verdad? Y yo dije, esto no es para mí, yo no sirvo para esas cosas. Pero a través de la vida me he convencido que yo sí sirvo para juez sí. A mí nadie me compraba, ¿verdad? Nadie me tenía que llamar la atención.
Y yo también trabajé montones para prevenir que los muchachos llegaran al juzgado. ¿Por qué llegaban los muchachos al juzgado? Eso me interesó montones siempre. Por la escuela, por el hogar, por la recreación, por la escuela que lo dejaba ir, ¿verdad? Sin el sexto grado, por ejemplo, cuando había que rescatarlos, ¿verdad? Por los deportes que no eran apropiados, por los padres de familia. Vamos a ir a un corte, doña María Eugenia. Vamos en la tercera parte a que me cuente entonces, bueno, ¿cuándo empieza usted como jueza? Jueza penal y jueza tutelar de menores, la primera en historia de Costa Rica.